La noticia del momento es la visita que Delcy Rodríguez hará a la Casa de Nariño en Bogotá por invitación del presidente Gustavo Petro. Entre tanto, Petro logró una aparente distensión con Donald Trump tras una llamada telefónica que sostuvieron ayer. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó que Petro y Trump se reunirán. Petro y su canciller tienen la visa cancelada por Estados Unidos. La información a esta hora con Juan Camilo Blanco. Buenas tardes, Juan Camilo, en Bogotá. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, al final el diálogo fue el camino para mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia. Todo esto después de una llamada que se produjo el día de ayer. 55 minutos aproximadamente duró. Ahí el mandatario Gustavo Petro habló no solo de la situación de Venezuela, sino también de la lucha antidrogas que ha llevado, y dice él, exitosamente su gobierno aquí, y que por eso no debería estar ni en la lista FAC, ni tampoco Colombia debió haber sido desertificada parcialmente, como lo decidió los Estados Unidos. Uno de los artífices para que se pudiera realizar esta comunicación fue el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. Él estuvo reunido el año pasado con congresistas de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, pero fue uno en especial, Rand Paul, quien ayudó a que se gestara ya al final, que se pudiera concretar esta reunión. Incluso ayer mismo en horas de la mañana fue que avisó al embajador colombiano de que ya se había logrado esta comunicación. Mientras tanto, la Cancillería colombiana asegura que ya está adelantando todos los procesos para que se pueda realizar este diálogo, esta conversación presencialmente en Washington, y que se pondrán ya en disposición de hablar con el secretario de Estado, Marco Rubio. Desde la crisis de hace casi un año, el gobierno colombiano buscó la comunicación directa con el presidente Trump, por un lado desde la Cancillería. En el último semestre sostuve más de 6 reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, señor John McNamara, y su equipo. Por otro, desde la embajada en Washington. El año pasado tuve la oportunidad de reunirme con 32 senadores y 74 representantes de la Cámara, y reuniones con diferentes funcionarios y demás. Pero fue este hombre, Rand Paul, un senador republicano, la pieza clave para la llamada entre los mandatarios Petro y Trump. Pero fue concretamente porque voy a intentar hablar con Trump. Él hace rato no me contesta, pero voy a ver si logro hablar con él. Y ayer en las horas de la mañana me llamó el senador, me acabo de hablar con Trump. Me dice que está dispuesto a hacer esta llamada. A pesar de que la llamada la consideran exitosa, los minutos previos fueron de incertidumbre. Estaba un poco nervioso, uno nunca sabe qué puede pasar en una situación como esa, pues estaba contento de haber logrado la llamada. El diálogo se centró en dos temas, la situación de Venezuela y la política antidrogas del gobierno, donde el mandatario colombiano explicó lo que considera sus logros en esta materia, y buscan dos cosas: salir de la lista FAC y replantear la desertificación parcial. Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas, como la desertificación de Colombia. Ahora la carrera contra reloj, a 7 meses de dejar su mandato el presidente Petro, es definir la fecha para el encuentro de jefes de Estado en la Casa Blanca. La canciller ya está en comunicación directa con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ahora lo que viene entonces es restablecer ese diálogo continuo, paso a paso, esa buena comunicación, y por supuesto pues que se desescale ese lenguaje que había estado un poco subido de tono tanto de Colombia como de los Estados Unidos en cabeza de sus mandatarios. Pero mire, hay otra información aquí desde la Casa de Nariño. Ayer el presidente Gustavo Petro había anunciado que invitó a Delcy Rodríguez, la sucesora de Nicolás Maduro en el régimen venezolano, para venir hasta la Casa de Nariño. Pues hoy la presidencia de la República ha confirmado que Rodríguez sí aceptó esta invitación, que vendrá a Colombia. No han dicho la fecha exacta, pero que sí se ha dado este proceso. Recordemos que el presidente Petro incluso dijo ayer que tenía mucha mejor relación con Delcy Rodríguez que con Nicolás Maduro, y que esperaba que fuera mucho más fluido entonces los canales de comunicación a partir de ahora. Por ahora esa es la información desde el centro de la capital colombiana. Ustedes tienen mucho más en estudio. Juan Camilo Blanco, NTN 24.
Gracias, Juan Camilo, por la información en Bogotá. Y saludamos a esta hora a Daniel Palacios, es precandidato presidencial, exministro del Interior de Colombia y expresidente del Consejo de Bogotá. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Carlos, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Un encuentro entre Gustavo Petro y la nueva jefe del régimen de Venezuela en la Casa de Nariño. Le pregunto qué pueden hablar ellos dos, sabiendo que Delcy Rodríguez está en un interinato en el cual Estados Unidos está dando instrucciones muy claras de pasos que se deben dar para lograr la libertad en Venezuela. Pues lo primero que debe pasar y que esperaríamos es que el gobierno colombiano se ponga del lado de la democracia y deje de defender al narcodictador Maduro, que Colombia haga parte de un proceso de transición democrática en Venezuela y no de seguir atacando y defendiendo, en particular defendiendo a Nicolás Maduro, que es lo que ha hecho. Es que lo que nosotros hemos visto en estos últimos 6, 7 días, después de la exitosa operación que adelantó Estados Unidos para capturar al narcodictador, torturador, violador sistemático de derechos humanos Nicolás Maduro, ha sido una actitud del gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, de defensa de Nicolás Maduro, de desconocer los vínculos con el narcotráfico claros que tiene Nicolás Maduro y su régimen. Y no ha hecho parte de ese gran esfuerzo por solicitar una transición democrática. Nosotros esperaríamos que si esa reunión se va a dar, lo que quede claro es que Colombia apoya el proceso de transición democrática en Venezuela y que no solamente lo apoya, sino que lo exige. Y que Colombia también exige que ese gobierno expulse a los grupos terroristas que hoy alberga, que los deje de financiar, que los deje de apoyar y de darles libre tránsito. Esa debería ser la agenda, pero no nos engañemos. Esa no va a ser la agenda, porque Gustavo Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano y lo que probablemente terminará haciendo es dando algún mensaje de solidaridad contra Nicolás Maduro y de apoyo a ese régimen que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que tanto daño le ha hecho a Colombia. Porque hay que tener claro algo, para que en Colombia haya paz necesitamos una Venezuela libre. ¿No le preocupa, señor Palacios, que por ejemplo en ese tema de buscar hablar de transición, de contribuir, que es uno de los temas que dijo Gustavo Petro que había adelantado ya en esa conversación con Donald Trump, termine Colombia desfavorecida, el gobierno, es decir, termine Petro tratando de lavarle la cara a un régimen que es realmente criminal, cuya cabeza ya está siendo procesada en Estados Unidos? Totalmente de acuerdo, y es la gran preocupación que hemos tenido, porque el comportamiento de Gustavo Petro ha sido la de la defensa de los criminales, ha sido la política del amor del delincuente y ha sido una constante defensa al narcodictador Nicolás Maduro. Tanto ha sido la defensa que lo ha llevado a dañar las relaciones históricas con Estados Unidos, llevarlas al borde del insulto, al borde del ataque, ha tildado de una intromisión por parte de los Estados Unidos y una violación al derecho internacional la captura de Nicolás Maduro y constantemente ha dicho que no existe el cartel de los soles. Ha dicho de manera constante que no existe narcotráfico en Venezuela. Bueno, ahora ha llegado hasta el extremo de decir que es que él ha luchado contra el narcotráfico cuando la evidencia en Colombia es absolutamente clara de que aquí lo único que ha pasado es que se han envalentonado los narcotraficantes, se han incrementado los cultivos y la producción de droga y han limitado el accionar de la fuerza pública. Entonces, el actuar de Gustavo Petro siempre ha sido el de la defensa de los criminales y el de la denuncia de un aliado como lo es Estados Unidos. Esperemos que después de su llamada con Trump, el jaguar de papel, que estaba muy bravito, que estaba aquí haciendo una bulla muy grande, se termine alineando con la parte correcta de la historia, y esa es la de denunciar el narcotráfico, denunciar las dictaduras y estar del lado de la democracia y de la libertad. Yo le pregunto, señor Palacios, ¿por qué Trump le contestaría la llamada a Petro si cuando lo necesitó, incluso para posicionar estratégicamente objetivos en Venezuela, no contó con Petro, quien dijo que no le iba a prestar el territorio colombiano para una invasión en Venezuela? O hablando de transiciones, a lo mejor a Trump también le conviene que Petro
lo escuche y mantenerlo allí hasta que entregue el poder, porque vienen unas próximas elecciones? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la diplomacia es y siempre debe ser el camino. Y el gobierno de los Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia que siempre ha estado dispuesto a recibir una llamada amiga o a atender una diplomacia responsable. Lo que no está dispuesto Estados Unidos es aguantar la política del engaño, aguantar la política del insulto y mucho menos la política de la defensa de los criminales. Yo creo que en eso el gobierno de Estados Unidos nunca ha sido enemigo de Colombia. Es que el que se ha encargado de deteriorar las relaciones con Estados Unidos ha sido el gobierno colombiano por palabra y por acción. Por palabra porque se le ha pasado insultando a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos, tildándolo de violador de derechos humanos, tildándolo de violador del derecho internacional humanitario, tildándolos de capitalistas, de colonizadores, de inquisidores, todos los insultos que hemos visto que le ha propiciado Gustavo Petro a Donald Trump. Y por el otro lado, las acciones del gobierno colombiano han llevado al debilitamiento de la política de lucha antidrogas en esta región, en este hemisferio. Recordar que Colombia está desertificada por el gobierno de Estados Unidos precisamente por el incremento de cultivos de droga y por el incremento de la producción, y porque hay que ser claros, aquí se acabó la política de lucha contra drogas desde que Gustavo Petro está ejerciendo la presidencia. Entonces yo creo que aquí han habido acciones de palabra y acciones directas que han llevado a un deterioro de las relaciones, pero esas relaciones no han sido deterioradas por acción del gobierno de los Estados Unidos, sino por parte del colombiano. Entonces, si el gobierno colombiano quiere colaborar con la transición democrática, yo creo que eso está bienvenido para Estados Unidos. Si el gobierno colombiano quiere luchar contra las drogas y luchar contra el narcotráfico, eso está bienvenido por el gobierno de los Estados Unidos. Y si quiere dejar de insultar al gobierno de los Estados Unidos, pues obviamente va a ser bienvenido también por el gobierno de los Estados Unidos. A Daniel Palacios, precandidato presidencial, además exministro del Interior de Colombia, expresidente del Consejo de Bogotá, le agradecemos mucho por compartir estos minutos con nosotros en NTN 24. No, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente recordar, la liberación de Venezuela es la paz de Colombia y por eso aquí con contundencia tenemos que respaldar esta transición, tenemos que respaldar la captura de un narcodictador como lo es Nicolás Maduro y de reactivar con contundencia y con claridad la lucha contra las drogas en Colombia. Gracias, señor Palacios. Una muy buena tarde para usted.